Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que conmueve el corazón de millones. Caroline Kennedy finalmente rompe el silencio y revela la verdad sobre la causa de muerte de su hija. Tatiana Schlossberg, la nieta del presidente John F. Kennedy. Una vida marcada por la brillantez, la sensibilidad y una tragedia que nadie esperaba. Tatiana Schlossberg no solo fue una periodista y autora reconocida por su compromiso con el medio ambiente, sino también el pilar silencioso de una familia cargada de historia y responsabilidad. Su muerte repentina el 30 de diciembre de 2025 dejó a Estados Unidos entero en shock. Y hoy su madre, Caroline, decidió hablar por primera vez sobre los últimos días de su hija. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para apoyarnos y seguir creciendo juntos. Desde que Tatiana nació en Nueva York en 1990, su destino estuvo ligado a una herencia familiar imposible de ignorar: ser una Kennedy. Sin embargo, Tatiana siempre intentó escribir su propio camino, lejos de los flashes políticos y los titulares sensacionalistas. Se graduó en Yale y Harvard, y con apenas 30 años ya era una voz respetada en el periodismo ambiental, escribiendo para medios como The New York Times y The Atlantic ***. Pero detrás de su serenidad profesional, Tatiana enfrentaba una lucha silenciosa. Una batalla que ni siquiera los más cercanos imaginaron. Durante meses, su salud comenzó a deteriorarse, y los médicos finalmente confirmaron un diagnóstico devastador: leucemia mieloide aguda. A partir de ese momento, la vida de toda la familia cambió por completo. Caroline Kennedy, una madre acostumbrada a la fortaleza pública, se enfrentó a su mayor miedo: perder a su hija. Tatiana decidió vivir su enfermedad con dignidad y con el mismo compromiso que marcó toda su carrera. No quiso ocultarla ni dramatizarla. Al contrario, transformó su dolor en reflexión, escribiendo una serie de ensayos sobre la fragilidad humana y la conexión entre la vida y la naturaleza. Su texto más conocido, El silencio del cambio, publicado semanas antes de su fallecimiento, se convirtió en un manifiesto sobre la esperanza y la aceptación. Caroline Kennedy confesó recientemente que cada palabra de aquel texto era una despedida encubierta. Tatiana sabía que su tiempo era limitado, pero también sabía que quería dejar una huella positiva, una huella de amor y conciencia. En esas páginas, hablaba del ciclo de la vida, de cómo todo lo que nace debe regresar al mundo de alguna forma, y de la importancia de cuidar la tierra como un acto de gratitud hacia la existencia misma. Cuando Caroline leyó esas líneas por primera vez, comprendió que su hija ya había aceptado su destino mucho antes que el resto de la familia. En su entrevista más reciente, Caroline dijo con la voz quebrada: Tatiana nunca quiso que la recordáramos por su muerte, sino por su manera de vivir. El legado de Tatiana Schlossberg no se limita a su apellido, sino a su capacidad de inspirar a las personas a mirar más allá de sí mismas. Fue una mujer que, en medio de una vida privilegiada, eligió hablar por quienes no tenían voz: el planeta, los animales, el futuro. Su historia no es solo una tragedia familiar, es una lección universal sobre cómo enfrentar la adversidad con valentía y propósito. Al final, Caroline Kennedy no reveló las palabras exactas de despedida de su hija, pero sí compartió algo aún más poderoso: su serenidad. Dijo que, en sus últimos días, Tatiana sonreía al mirar por la ventana, observando los árboles en movimiento, y murmuraba: todo está bien. Esa fue, quizás, la última lección de Tatiana para el mundo: la paz interior incluso ante lo inevitable. Una lección que hoy su madre comparte con nosotros, no para revivir el dolor, sino para recordarnos que incluso en la pérdida, puede florecer la luz.
¿Quieres conocer los detalles más íntimos de los últimos días de Tatiana y cómo su familia enfrentó esta tragedia? No te pierdas la próxima parte, donde revelaremos los momentos más duros y las palabras que Caroline Kennedy nunca había dicho hasta ahora. En los días previos a la partida de Tatiana Schlossberg, la residencia familiar en Martha's Vineyard se transformó en un refugio de silencio, amor y resignación. Caroline Kennedy permanecía a su lado casi todo el tiempo, leyendo fragmentos de libros que ambas compartían desde la infancia, mientras el resto de la familia, su padre Edwin, su esposo George Moran y sus hermanos Rose y Jack, intentaban mantener la calma en medio de una tristeza imposible de describir. Tatiana nunca permitió que su enfermedad se convirtiera en una sombra para los demás. A pesar del dolor físico, insistía en mantener la rutina cotidiana, desayunar junto al mar, escuchar música, y escribir, aunque sus fuerzas se desvanecieran lentamente. No quiero que mi vida termine en una cama, le habría dicho a su madre, según reveló Caroline en su reciente entrevista. Quiero que termine en movimiento, como la tierra que tanto amo. Esa frase, aunque sencilla, refleja la esencia de Tatiana, una mujer consciente de la naturaleza efímera de la vida, pero empeñada en dejar su huella con serenidad. Caroline confesó que, durante las últimas semanas, su hija se aferraba a la idea de que la muerte no era un final, sino una continuación. En su diario personal, Tatiana escribió, el cuerpo se apaga, pero la energía del amor no desaparece. Solo cambia de forma. George Moran, su esposo, quien rara vez hablaba con la prensa, rompió su silencio poco después del fallecimiento de Tatiana. Dijo que los últimos días con ella fueron una mezcla de tristeza y gratitud. Me enseñó a no temerle al final, explicó. Me enseñó que lo más importante es cómo vives, no cuánto tiempo vives. Aquellas palabras resonaron profundamente entre quienes la conocieron. Durante su internamiento, Caroline Kennedy se convirtió no solo en madre sino en cuidadora, confidente y testigo de una fortaleza que desafiaba toda lógica. Los médicos quedaron sorprendidos por la serenidad de Tatiana, que incluso en los momentos más críticos, pedía que se mantuviera la habitación llena de luz natural y de silencio. No quería compasión, solo compañía. Uno de los momentos más emotivos ocurrió 3 días antes de su fallecimiento. Caroline le mostró un álbum de fotos familiares con imágenes de los años más felices, los días de verano con John F. Kennedy Jr., los paseos en bote con su abuelo Edwin, las fiestas de Navidad en Giannisport. Tatiana observó las fotos durante largo rato y luego susurró, ¡qué suerte tuve! Caroline no pudo contener las lágrimas. Esa misma noche, Caroline escribió una carta privada a su hija. En ella, le agradecía por haberle enseñado el significado del coraje silencioso. Más tarde, durante la entrevista, confesó que nunca pudo leerla en voz alta, pero la dejó sobre la mesa al lado de su cama, junto a una flor blanca. Cuando Tatiana partió, la carta seguía allí, intacta, como testigo de un amor eterno entre madre e hija. El funeral, celebrado días después en Nueva York, fue íntimo y profundamente simbólico. No hubo cámaras ni discursos públicos. Caroline pidió que la ceremonia se centrara en el mensaje que Tatiana había dejado, cuidar del mundo que nos cuida. En el altar, se colocaron pequeñas plantas en lugar de flores cortadas, siguiendo su deseo de no desperdiciar vida en nombre del adorno. La despedida fue breve, sobria, pero cargada de significado. Caroline Kennedy tomó la palabra solo una vez. Su voz temblaba cuando dijo, Tatiana nos recordó que la vida es un préstamo, y que lo único que podemos hacer es devolverla con gratitud. Desde entonces, Caroline se ha mantenido alejada del foco mediático, pero trabaja en la creación de una fundación en nombre de su hija,
destinada a la educación ambiental y la investigación médica. No busca fama ni reconocimiento, sino continuar el legado que Tatiana dejó inconcluso. Cada año, el 30 de diciembre, la familia Schlossberg Kennedy se reúne frente al mar, donde las cenizas de Tatiana fueron esparcidas. En silencio, Caroline deposita una pequeña piedra blanca en la orilla, un gesto que simboliza continuidad, memoria y paz. En la próxima parte, conocerás los detalles más impactantes sobre las reflexiones finales de Caroline Kennedy y cómo el mundo político y cultural reaccionó ante la pérdida de la última nieta del presidente Kennedy. Una historia que demuestra que incluso las dinastías más poderosas no pueden escapar a la fragilidad humana. Tras el funeral de Tatiana Schlossberg, el silencio se convirtió en la nueva forma de comunicación dentro de la familia Kennedy. Caroline, que había sido siempre la figura pública más discreta de su linaje, decidió guardar luto de una manera distinta, a través de la acción. Mientras la prensa especulaba sobre los detalles de la enfermedad, ella trabajaba en privado para preservar la memoria de su hija. Cada mañana, antes de salir de casa, encendía una vela frente a una fotografía de Tatiana y repetía la misma frase: el amor no termina donde comienza la ausencia. Los medios de comunicación en Estados Unidos y Europa cubrieron intensamente la noticia, pero con un tono inusual de respeto. No era solo la muerte de una nieta presidencial, era la pérdida de una mujer joven que había logrado ganarse el reconocimiento por mérito propio. Periódicos como The Washington Post y The Guardian publicaron tributos destacando su compromiso con la justicia ambiental y su visión moderna del legado Kennedy. Muchos periodistas coincidieron en que Tatiana había heredado el espíritu de servicio de su abuelo, pero lo había transformado en conciencia ecológica, adaptándolo a los desafíos del siglo XXI. El texto final de Tatiana, encontrado en su ordenador personal, fue publicado póstumamente con la autorización de Caroline y George Moran. En él, Tatiana reflexionaba sobre la interconexión de la vida y la muerte. No temo desaparecer si mi existencia ayudó, aunque sea mínimamente, a que otros comprendan la belleza de cuidar lo que amamos. Ese pasaje fue leído durante una ceremonia privada en Harvard, donde exprofesores y amigos se reunieron para celebrar su vida. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Caroline, por su parte, ofreció una única entrevista pública, emitida en la cadena PBS. Allí habló con serenidad, aunque cada palabra parecía una batalla interna. Dijo: Tatiana me enseñó que la fortaleza no consiste en resistir el dolor, sino en entenderlo. Reveló que su hija le había pedido una sola cosa antes de partir: que siguiera luchando por los temas que importan, especialmente la educación ambiental. Ella creía que el conocimiento era la forma más pura de amor, añadió Caroline. El impacto de su muerte trascendió fronteras. Universidades, fundaciones y organizaciones ambientales de distintos países comenzaron a rendirle homenaje. Se instauró el Premio Tatiana Schlossberg, en Yale, otorgado cada año a jóvenes investigadores dedicados a proyectos de sostenibilidad. Además, en Nueva York, el parque comunitario de Riverside Drive recibió su nombre en una pequeña placa de bronce: Tatiana Schlossberg, 1990-2025. Amó la vida, defendió la tierra. Pero lo más emotivo fueron las palabras de Caroline durante la ceremonia privada de inauguración de ese homenaje. Dijo: cada árbol que crezca aquí será un recordatorio de que Tatiana sigue respirando entre nosotros. Ella no se fue, solo cambió de forma. En ese instante, muchos de los presentes rompieron en llanto. La historia de Tatiana también generó una profunda reflexión en el seno de la familia Kennedy. Rose y Jack, sus hermanos, decidieron continuar su legado de una forma diferente. Ella desde el periodismo social, él desde la defensa política de causas medioambientales. George Moran,
Por su parte, publicó un breve ensayo titulado Ella era el norte, en el que describía cómo Tatiana lo había transformado. Amarla fue aprender a vivir con humildad. El nombre de Tatiana Slosberg se convirtió en sinónimo de esperanza silenciosa. Su figura demostró que no es necesario ocupar cargos públicos para cambiar el mundo. Que el verdadero poder no se mide en discursos, sino en el impacto que dejas en los demás. Caroline Kennedy lo comprendió mejor que nadie, y desde entonces, cada acción suya parece guiada por la voz invisible de su hija. En la siguiente parte, te contaremos cómo Caroline Kennedy, tras esta tragedia, comenzó una nueva etapa de su vida. Dedicada a la educación y al medio ambiente, transformando su duelo en una fuerza que inspiró a miles de personas en todo el mundo. Después de la pérdida de Tatiana Slosberg, Caroline Kennedy encontró una forma inesperada de sanar, regresó al trabajo público. Pero desde un lugar profundamente humano. Ya no era la embajadora ni la figura política que representaba un apellido histórico, sino una madre que había aprendido el significado más puro del legado. En los primeros meses de 2026, anunció la creación de la Fundación Tatiana Slosberg para la Educación Ambiental cuyo objetivo sería financiar programas de investigación y conciencia ecológica en escuelas y universidades de todo el país. Durante la ceremonia de presentación, Caroline habló ante una audiencia silenciosa, con la voz temblorosa pero firme. Tatiana creía que el cambio comienza en la educación, que enseñar a los jóvenes a respetar la tierra es la única manera de asegurar nuestro futuro. Este proyecto es su voz continuando entre nosotros. La fundación recibió apoyo inmediato de instituciones internacionales, incluyendo la UNESCO y la Universidad de Harvard, donde Tatiana había completado su maestría. Fue un reconocimiento no solo a la memoria de su hija, sino también a una nueva manera de entender la resiliencia. Los días de Caroline ahora transcurren entre conferencias, proyectos de sostenibilidad y visitas a comunidades rurales donde impulsa programas educativos. En sus palabras, no hay mayor homenaje para Tatiana que ver a un niño plantar un árbol con esperanza. Su presencia inspira respeto, no por su apellido, sino por la serenidad que transmite. Los periodistas que la acompañan describen a Caroline como una mujer transformada. Alguien que ya no teme hablar del dolor porque ha aprendido a convertirlo en propósito. En una entrevista concedida al Boston Globe Caroline confesó que al principio no encontraba sentido a nada. Durante semanas me preguntaba por qué ella y no yo. Pero un día comprendí que la respuesta estaba en su forma de vivir. Tatiana nunca buscó la perfección. Solo la verdad. Y la verdad es que todos estamos aquí por un tiempo limitado. Para hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Desde entonces, cada palabra suya se ha convertido en un mensaje de esperanza para miles de madres que han perdido a un hijo. El impacto del testimonio de Caroline trascendió en América Latina. Varias universidades comenzaron a replicar los programas educativos de la Fundación. En Japón y Corea del Sur, jóvenes activistas ambientales mencionaron a Tatiana como una fuente de inspiración. Incluso líderes mundiales enviaron cartas de apoyo, destacando cómo una tragedia personal puede transformarse en un movimiento global por el bien común. Caroline ha dejado claro que no busca reconocimiento político. Mi hija no quería monumentos, dijo en un discurso reciente. Ella quería árboles, agua limpia y aire puro. Así que si el mundo la recuerda, que sea plantando una semilla. Sus palabras se viralizaron en redes sociales, acompañadas de imágenes de jóvenes plantando árboles bajo el lema, Tatiana vive en cada hoja, Esa frase se convirtió en símbolo del movimiento. A nivel personal, Caroline ha encontrado consuelo en la escritura.
publicó un libro titulado El eco del amor, donde combina recuerdos familiares, fragmentos de cartas inéditas de Tatiana y reflexiones sobre la pérdida. En él, revela con ternura los últimos momentos compartidos con su hija, sin dramatismos, pero con una honestidad que conmueve. Ella no se despidió con palabras, sino con una mirada. Una mirada que me dijo que todo estaba bien, escribió. Ese libro, traducido a más de 20 idiomas, se convirtió en un éxito editorial inesperado. No porque hablará de los Kennedy, sino porque hablaba de lo que realmente une a todas las personas, el amor, el dolor y la esperanza. Críticos literarios de todo el mundo destacaron su tono sincero y su capacidad para transformar la tragedia en arte. Con este proyecto, Caroline demostró que incluso en la oscuridad más profunda, es posible encontrar un camino hacia la luz. En la siguiente parte, te contaremos cómo este mensaje de Caroline Kennedy y el legado de Tatiana Schlossberg han inspirado a una nueva generación de jóvenes que están cambiando el mundo, convirtiendo el duelo en acción y la memoria en movimiento. Hoy, a más de un año del fallecimiento de Tatiana Schlossberg, su nombre sigue resonando en proyectos, aulas y corazones de personas que jamás la conocieron en persona, pero que se sienten conectadas con su mensaje. Lo que comenzó como una tragedia familiar terminó convirtiéndose en una ola de inspiración global. Jóvenes de distintos países han encontrado en la historia de Tatiana un llamado a la acción. Una invitación a cuidar el mundo con la misma sensibilidad con la que ella escribió sus últimos textos. En universidades de Estados Unidos, Canadá y España, se imparten cursos que utilizan sus ensayos como material de lectura. Profesores explican que su enfoque no solo era científico, sino profundamente ético. Tatiana no hablaba de salvar el planeta como una obligación, sino como una forma de amor. Esa visión, tan simple como poderosa, se ha convertido en el eje de una nueva generación de ambientalistas. Caroline Kennedy, al ver el alcance de este movimiento, dijo en una reciente conferencia: "Mi hija cambió el mundo sin pretenderlo. Lo hizo con palabras, no con poder". En la ciudad de Nueva York, un mural con su rostro fue pintado en el Upper West Side, cerca de la antigua casa familiar. Debajo se lee una frase escrita por ella: "La esperanza no se encuentra. Se cultiva, El mural se ha convertido en un sitio de peregrinación para jóvenes activistas, artistas y familias que han perdido a un ser querido. Muchos dejan flores, cartas o pequeñas semillas como símbolo de renovación. El eco de la historia también llegó a la política. Algunos miembros del Congreso estadounidense mencionaron el legado de Tatiana durante debates sobre cambio climático y salud pública. Una congresista de Massachusetts la citó en su discurso diciendo: "Tatiana Schlossberg nos recordó que proteger la tierra es una forma de protegernos a nosotros mismos". Ese momento fue aplaudido por todos los presentes, sin distinción partidista, algo casi impensable en el actual panorama político. Caroline Kennedy, mientras tanto, ha aprendido a convivir con el silencio. Vive parte del año en Nueva York y parte en Japón, donde continúa su labor diplomática en temas culturales y educativos. En entrevistas recientes, confiesa que su hija le sigue hablando en los momentos de calma. Cuando le preguntaron si alguna vez había escuchado las últimas palabras de Tatiana, Caroline sonrió con melancolía y respondió: "No fueron palabras. Fue una sensación. Ella me transmitió paz, y eso, para una madre, lo dice todo". A través de su fundación, Caroline impulsa un programa global llamado Raíces del Futuro que conecta escuelas de diferentes países para enseñar sobre sostenibilidad y liderazgo ambiental. El lema del programa es simple pero poderoso: cada niño que entiende el valor de un árbol es una victoria para el planeta.
Miles de jóvenes se han sumado a esta iniciativa, y algunos la consideran la nueva generación Kennedy del cambio. George Moran, el viudo de Tatiana, ha preferido mantenerse en silencio, pero participa activamente en la fundación. En su primera aparición pública tras meses de reclusión, dijo con voz serena: Tatiana no se fue, ella vive en cada acto de bondad que provocó. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso prolongado. Detrás de él, Caroline lo abrazó, sellando así una escena que sintetizaba lo que la familia había aprendido de la pérdida: que el amor no se destruye, se transforma. Hoy, el nombre de Tatiana Schlossberg representa algo más que una tragedia. Es un símbolo de propósito, de transformación y de esperanza. Su madre, Caroline, se ha convertido sin proponérselo en un faro para miles de personas que buscan sentido tras el dolor. En cada conferencia, cada libro, cada proyecto, Caroline parece repetir la lección más grande de su hija, que incluso cuando todo parece terminar, la vida continúa floreciendo en otros lugares. Y así, con la mirada puesta en el horizonte y el corazón lleno de gratitud, Caroline Kennedy sigue adelante. No como una heredera del pasado, sino como una madre que eligió convertir el amor en acción, y el duelo en esperanza. Porque, como dijo Tatiana en su última carta pública, mientras haya alguien dispuesto a cuidar del mundo, nadie muere del todo. El legado de Tatiana Schlossberg no solo pertenece a su familia, sino al mundo entero. Su historia ha trascendido la esfera privada de los Kennedy para convertirse en un espejo donde miles de personas reconocen sus propias luchas, sus pérdidas y su necesidad de encontrar sentido en medio del dolor. En un tiempo dominado por la superficialidad y la inmediatez, Tatiana nos recordó que la verdadera grandeza no está en los titulares ni en los premios, sino en la profundidad de nuestras acciones cotidianas. La sociedad estadounidense, acostumbrada a ver a los Kennedy como un símbolo político, redescubrió en Caroline y Tatiana una dimensión más humana. Madre e hija rompieron el molde del poder y mostraron el rostro de la vulnerabilidad. En una era donde el éxito se mide por la influencia, ellas demostraron que la compasión puede ser una forma más elevada de liderazgo. Caroline, al hablar sobre su duelo, no lo hizo desde la tristeza, sino desde la transformación. Tatiana me enseñó que la pérdida no destruye, sino que revela quiénes somos realmente. Los medios de comunicación han analizado el impacto cultural de esta historia, calificándola como una renovación del mito Kennedy, pero esta vez desde una perspectiva espiritual. La familia, marcada por tragedias a lo largo de décadas, parece haber encontrado en Tatiana un símbolo de reconciliación entre el pasado y el futuro. Ya no se habla solo del glamour de la política, sino de un legado de empatía, sostenibilidad y humanidad. El apellido Kennedy, por primera vez en mucho tiempo, representa algo más que poder, representa propósito. El mensaje de Caroline también ha tenido repercusión entre las generaciones jóvenes, especialmente entre las mujeres. Ver a una madre convertida en voz global por la educación y el medio ambiente ha inspirado a miles a redefinir lo que significa ser fuerte. No se trata de no llorar, sino de seguir adelante con las lágrimas aún en los ojos. En redes sociales, el hashtag Tatiana Vive se ha viralizado como un movimiento de esperanza, con miles de mensajes que celebran la vida y la conciencia ecológica. Tatiana Schlossberg también ha cambiado la conversación sobre la salud mental y el duelo en Estados Unidos. Sus textos, ahora recopilados en antologías universitarias, son estudiados como ejemplos de resiliencia emocional. En ellos no hay rencor, ni dramatismo, solo aceptación. No podemos controlar la vida, pero sí cómo la miramos, escribió en una de sus últimas notas. Esa frase, simple pero profunda, se ha convertido en un mantra para quienes enfrentan pérdidas similares.
En 2026, la Biblioteca del Congreso organizó una exposición titulada Tatiana Schlossberg, Palabras que florecen, con fotografías, cartas y objetos personales. Caroline asistió al evento, y al ver los ensayos de su hija enmarcados junto a su diploma de Yale, no pudo evitar sonreír. Ella siempre dijo que las palabras eran semillas, comentó ante la prensa, y ahora veo que tenía razón. Hoy, el nombre de Tatiana se asocia con un nuevo paradigma de liderazgo, uno basado en la conciencia, la empatía y el compromiso con el planeta.